Muy buenas, terminamos el análisis de este circuito de Las Vegas analizando como siempre los reglajes. La puesta a punto además nos puede ayudar a entender quién debería ir mejor y quién debería ir peor en función de lo que hemos visto en anteriores grandes premios por la característica de cada coche. Así que no me enrollo más, como siempre tenemos estas imágenes que me ayudan a explicarme mucho mejor, y de lo primero que vamos a hablar es de la carga aerodinámica, es decir, qué configuración vamos a tener en el alerón trasero y en el alerón delantero. Como os podéis imaginar, con un circuito así, con una recta larga aquí, otro tramo enorme recto por aquí, bueno, no recto, pero sí a fondo, otro tramo enorme por aquí y otro por aquí, pues la carga aerodinámica va a ser lo más baja posible. Es decir, vamos a ver unos alerones con un perfil muy horizontal. Como digo siempre, no solo es cómo configuras cada alerón, sino qué alerón llevas a cada circuito. Es un alerón de baja carga aerodinámica que además se configura con baja carga. Hay que ir bien en recta, está clarísimo. Y luego sí que es verdad que en cuanto al balance aerodinámico, es decir, cómo cargamos un eje respecto a otro, por ejemplo, esto sería un balance muy atrasado porque aquí estoy generando mucha carga aerodinámica y aquí muy poquita, entonces estoy cargando mucho a las ruedas traseras, dándole mucho agarre y a cambio muy poquito a las delanteras. Eso sería un balance atrasado y es el balance que podríamos buscar en Las Vegas, dentro que es un circuito de muy baja carga aerodinámica, porque nos va a ayudar a tener mejor salida de curva lenta, como puede ser en la 1, que todo esto ya se va haciendo a medio gas ya sin frenar, salida de la 9, salida de la 12, salida de la 14, porque esto ya se va haciendo otra vez a medio gas, ese extra de agarre la rueda trasera, porque ya sabéis, los Fórmula 1 son tracción trasera, aquí tienen pues el diferencial con los paleros, todo eso. Vamos a tener, por ejemplo, aquí buena salida de curva, vamos a empezar todo esto con mucha velocidad y luego gracias a la baja carga aerodinámica todo esto también. Evidentemente hay que contar con otros sistemas como pueden ser las suspensiones. Es un circuito de bajo agarre porque es un trazado urbano, encima no es que se ruede mucho ahí precisamente como para estar engomando la pista, así que sí que las suspensiones se tienen que encargar de conseguir muy buen agarre, de absorber bien los baches que pueda haber y todo eso. ¿Cómo lo conseguimos? Dándole un poquito más de rango de movimiento a las suspensiones. Sabéis que tenemos los brazos de la suspensión por aquí y eso hace pues girar los rockers, las balancines, que eso comprime, expande muelles, todas estas cosas con sus amortiguadores y demás. Es un circuito en el que idealmente deberíamos tener mayor rango de movimiento de las suspensiones para que así puedan estar continuamente absorbiendo esos baches sin llegar a hacer tope. Si tú tienes un rango de suspensiones así, tienes dos opciones: o lo pones relativamente blando y llega a hacer tope porque se comprime demasiado, o lo pones demasiado rígido que no llega a hacer tope, pero es un comportamiento que también te hace perder agarre porque rebotar en las ruedas. Y pensaré, bueno, pero entonces si yo necesito mucho rango de las suspensiones, voy a tener que poner un coche altísimo y eso aerodinámicamente para el drag, ese empuje el aire hacia atrás, me va a venir fatal. Sí, pero si pones un coche relativamente alto, que ya sabes que los Fórmula 1 siempre van bajísimo, con un rango de las suspensiones muy pequeño, vas a conseguir que luego en recta, aunque estés generando poca carga aerodinámica, sí que generas bastante o al menos la suficiente como para que el coche se vaya comprimiendo. Y si tú tienes, por ejemplo, el Heavy Spring, que es un muelle que tenemos por aquí en las suspensiones, que afecta a cómo se comprime y expande ese tren, pues si lo tienes muy blando, poco rígido, lo que va a hacer es que el tren, por ese empuje del aire hacia abajo, se vaya comprimiendo y por lo tanto en recta ya no tengas un coche tan alto sino un poquito más bajito, como típico truco aerodinámico por llamarlo de alguna manera. Y luego sí que es verdad que también tienen que actuar mucho las barras anti-roll absorbiendo ciertos pianos, por ejemplo los que tenemos en la curva número 12, que ya vimos que tienes que utilizar este piano y luego este también para apoyar el coche. Tienes que utilizar también los que tienes justo después de la curva 14 y 15. Todos esos son muy importantes y ahí las anti-roll tienen que estar bien configuradas. Si está muy rígida el coche, en cuanto pises ese piano sí que se va a tender como a inclinar más y eso te puede ayudar, pero si el piloto va muy incómodo, en todo caso habría que ablandarlas para que el coche, digamos, que absorba mejor ese piano y ya está. Son dos ejemplos muy exagerados para que lo entendáis, sobre todo los que estáis en cualquier simulador que lo podéis poner en práctica. Siempre hay un término medio, es decir, siempre se va a comprimir la suspensión y siempre se va a inclinar un poco el coche, pero cuánto de cada uno es lo que podemos decidir. Y luego ya para terminar, así no me entretengo tampoco demasiado, en cuanto al tema de los frenos, es un circuito que ya vimos que era muy importante porque esta frenada es fortísima, esta frenada es fortísima, esta también y esta también. Son 4 frenadas muy fuertes. Lo bueno que no necesitamos mucho conducto de refrigeración, que además nos provocaría mucho drag porque en todos estos tramos se va prácticamente refrigerando los frenos. Digo prácticamente porque aquí sí que hay que tocar un poquito el freno, aquí también, pero en la enorme mayoría del circuito se va refrigerando. Por lo tanto, que pongas unos conductos de refrigeración de freno muy pequeñitos, va a entrar el suficiente aire y durante el suficiente tiempo como para que esa temperatura baje. Otro problema puede ser el tema del balance de freno, cuánto se frena de detrás y cuánto se frena de delante, que como siempre decimos, si atrasas el balance, es decir, pones un poquito más de potencia frenado detrás respecto a lo que se pone delante, el coche va a tender a cruzarse más en curva y si frena más de delante, pues el coche va a tender a subvirar un poco.
Todo esto teniendo en cuenta que hay que frenar cada tren, digamos, su parte correspondiente del peso para que sea una frenada eficiente, todo eso. Sin duda hay que buscar una frenada eficiente en todos estos puntos que hemos mencionado, porque si no vas a perder un montón de tiempo. Y sobre todo si quieres adelantar apurando frenada, todo eso, tener un poquito más de eficiencia en la frenada te va a ayudar un montón, e incluso adelantar un poco más el balance de freno por si acaso llegas a bloquear, pues que bloquee el coche delante y no detrás. Además, toda la reducción de marcha, ese freno motor que mencionamos muchas veces, también nos debe ayudar aquí. Así que es un circuito en el que es fundamental frenar bien, y lo bueno es que no necesitamos dedicar tanto aire a refrigerar esos conductos de refrigeración, porque claro, eso es un aire que al final te va a provocar un drag que, sobre todo en un circuito así, quieres evitar a toda costa. Y dicho esto, podemos hacer un repaso rápidamente a los gráficos de telemetría. Velocidad del coche, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Esto es un gráfico que vemos siempre, pero que no vais a ver en prácticamente ningún circuito con esta forma. Fijaos que este es el gráfico de la velocidad y es el que nos suele marcar si tenemos tramos de recta o no, aunque con ciertas particularidades. Por ejemplo, aquí tenemos una curva, por eso se mueve el gráfico del giro de volante sin llegar a tocar el freno, sin levantar el pie del acelerador, pero como veis tenemos un pequeño cambio de tendencia en la curva de la velocidad. Esto es lógicamente porque se deforman los neumáticos, tenemos una serie de pérdidas que reducen la velocidad del coche. Pero fijaos que todo esto es un tramo muy largo de recta, aunque parezca más corto. Fijaos que aquí estamos en el punto más o menos 500-520 del circuito y llegamos hasta el 1400 por ahí. Esto es casi 1 kilómetro en el que vamos acelerando a fondo. Fijaos que aquí, por ejemplo, empezamos a acelerar a fondo en el 2200 hasta el 3000, por ahí un poquito menos, otro casi kilómetro de recta. Todo esto también os podéis imaginar muchísimo más. Vamos desde el punto 3100 más o menos hasta el 4900, 5000, no, 4900, todavía más. Y luego tenemos aquí la recta de meta, que es verdad que incluye la curva 17, que ya veis que se hace con muy poquito giro. Es esa curva que hay que estar bien abiertos, lo explicábamos el otro día, pequeño giro de volante para atacarla más bien tarde y así no perder mucho tiempo. Es un circuito en el que si penalizas en drag vas a penalizar un montón. Fijaos, esto es el gráfico de la marcha, esto está sacado del simulador, no lo tengáis en cuenta como, vale, pues en este punto concreto vamos a ir a 274 km por hora, no, sino que lo utilizamos para contextualizar los circuitos en general. Fijaos en todo este tramo en octava marcha, aquí también, aquí también, aquí también. Eso, como decimos siempre, es el tramo de mayor velocidad de un Fórmula 1 y por lo tanto donde más se va a penalizar por ese empuje del aire hacia atrás, lo que llamamos drag o resistencia al avance o resistencia aerodinámica, cada uno que lo llame como quiera. Entonces es un circuito en el que se va a penalizar un montón y ojo, fijaos en el acelerador, sin sorpresa, mucho tiempo a fondo, pero cuidado con la frenada porque una frenada fuerte, otra frenada fuerte, un par de toques no tan importantes, otra frenada fuerte y otra frenada fuerte. Y evidentemente mientras no estemos superando el cero con el pedal de freno, los discos no se van a calentar, ni las pastillas, ni las pinzas, ni nada de esto, y por lo tanto la refrigeración va a ser bastante fácil. Aquí tendremos un pico muy alto de temperatura, baja, pico, aquí más o menos se mantiene medio alto, luego otro pico hacia arriba, se refrigera mucho, otro pico, se refrigera mucho, es decir, un gráfico que sube y baja constantemente. Y ya para terminar, fijaos en el gráfico de este histograma de la velocidad que también miramos muchas veces para entender si es un circuito de curva rápida, curva lenta, mucha recta. Fijaos que donde tenemos prácticamente todo el circuito, por exagerarlo mucho, es en torno al 300. Insisto, estos gráficos están sacados del simulador con un reglaje estándar para todos los circuitos para que comparemos todos los circuitos en sí. Si optimizamos los reglajes, pues evidentemente la velocidad punta sería mayor y todo esto influiría. Pero para comparar los circuitos entre sí nos viene muy bien, sobre todo si nos fijamos en este histograma. Vamos, bastante tiempo, relativamente tiempo en curvas de baja velocidad, el primer tramo de curvas, la curva 12, la curva 14, todas estas curvas que vimos que eran muy lentas, pero luego sin duda muchísimo tiempo en recta. Pensad que para llegar a este tramo de velocidad has tenido que pasar por todos estos tramos, por eso veis que más o menos es todo igual hasta el final, que es ya recta pura, y ahí es donde evidentemente pasamos la mayoría de tiempo. Y si queréis aprender a analizar todos estos gráficos e infinidad de gráficos más, tablas para reglajes, para pilotaje, para lo que sea, tenéis Level Up Academy, que por un precio increíble vais a aprender todo lo que se os ocurra de automovilismo real y virtual a nivel técnico, a nivel deportivo, de Fórmula 1, de karting, de cualquier simulador que se os ocurra, de motociclismo, de rally, absolutamente todo. Así que de verdad, echadle un buen vistazo que merece y mucho la pena y podéis estar dados de alta el tiempo que queráis, así que no hay excusa. Y por cierto, estamos de promoción Black Friday, así que podéis acceder, si ya era barato antes, ahora todavía más, porque vais a poder tener 5 meses por un precio de 10 euros al mes, que es todavía más barato, es un ahorro de un 33% respecto al precio normal, que ya era muy bajo. Así que de verdad la mejor oportunidad sin ninguna duda para aprender automovilismo real o virtual. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.